Hola, yo Master Delta Cambiaformas número 1 y hoy se me vino un interesante planteamiento. Quiero ser un dios que los gobierne a todos en cada realidad posible, así bien cool. Y pensé que además de aumentar mi poder sería conveniente aprender de cómo otras deidades forman y mantienen sus versos. Quizá incluso vea algo que implementar en lo que ya gobierno por ahora, el server de Discord del canal, que como buen dios me he encargado de nunca hacer presencia ahí, solo dejándoles a mi pastor, Duelist, el humano que maneja este lindo canal. Pero bueno, ya se ha perdido mucho tiempo, va siendo hora de ver cómo rayos funciona el mundo de... Hora de venganza. Este análisis está en tres partes. Primero, la formación y estructura de un universo individual. A continuación, las bases del multiverso. Y para concluir, un análisis de cada deidad presentada hasta ahora. Todo junto con su respectiva conclusión, usando información de Hora de Aventura, Fiona y Cake y las aportaciones del Enchiridion. Pues si algo nos enseñaron sus cómics, es que no tienen sentido alguno, ni siquiera en un mundo alterno. Así que con eso podemos decir que cada universo es un espacio infinito lleno de galaxias, nebulosas, estrellas y vida inteligente de todo tipo. Cada uno está conectado con sus propias dimensiones, donde encontramos por ejemplo al espacio grumoso, un lugar basado en su totalidad en los grumos, tanto en las estructuras como en los seres vivos, siendo estos una encarnación elemental de la propia apatía, o sea el valemadrismo. Por algo la princesa grumosa es como es. Otra igualmente importante es la nocheósfera, el hogar de los demonios, un espacio que existe enteramente a través del caos y sufrimiento, por lo que el gobernante de ese momento se debe esforzar al máximo para mantener un estilo general con ambas cosas por el bienestar de su pueblo, justificando todo tipo de genocidios. Y luego están otras cuatro dimensiones, de los que no se sabe lo suficiente como para que yo les haga una explicación, pero para quitarles la duda, son la dimensión rota, el plano astral, el antitemporal y la dimensión de cristal, siendo el único dato presente de estas, el cómo lucen y uno que otro habitante. Con esto cada universo tiene unas 6 dimensiones conectadas, pero claro, estos son los puntos más genéricos. Todo universo en la ficción tiene algunas dimensiones, igual que sus galaxias, vida inteligente y todo eso. Lo realmente interesante aquí está en aquello que lo creó y que lo mantiene, siendo la propia mente, ya que cada universo se mantiene a través de la mente colectiva de la gente, pues como el Enchiridion explica, el multiverso es una realidad de consenso compartida por las mentes de todos los seres sintientes. Si murieran, el multiverso, por así decirlo, dejaría de existir. En otras palabras, la estructura de cada realidad toma forma y se mantiene a través de los pensamientos de las personas que viven en esta, y por tal existencia mental es que Prismo fue capaz de esconder el universo de Fiona y Cake dentro de la mente de un individuo, y por eso en el final de la temporada 1 es que todo se solucionó, pues Simon, gracias a Betty, pudo sacar el universo de estas de su cabeza y en su lugar dárselo a los propios habitantes, de forma que cada uno de ellos aportaba mentalmente. Por eso, al existir todos como una unión directa mental, los mismos solo con la perspectiva que poseían de la existencia la formaban y mantenían, siendo la causa de la regeneración repentina de todo su universo con respecto a los ataques de borrado del escarabajo, siendo esto mismo lo que permitió la unión del universo con todos los demás, al ya funcionar como el resto, y de paso evitando que ocurriesen más anomalías extrañas causadas por ser un universo mantenido por una sola mente. Otro detalle crucial en el libro de los héroes nos dice así: el multiverso solo existe si se percibe. Entonces, todo lo que existe es de naturaleza mental. Cualquier cosa de naturaleza mental puede ser cambiada y transformada por los pensamientos de un mago, manipulando la materia de su imaginación. Por algo es que en la investigación sobre la magia de Betty, esta había una gran conexión entre la tristeza, la locura y la magia, por ser emociones muy potentes. Eso no implica que no exista la magia que provenga de la felicidad, sino que al ser estas emociones más intensas, dan resultados más tangibles. Solo los mejores pueden conseguir algo a través de emociones tan calmadas y estables como lo son la felicidad o la paz interior. Esto mismo nos explica por qué en base solo a voluntad épica, Finn siempre hacía cosas increíbles en la serie: controlar mariposas, moverse aún siendo tan solo un huevo o un pan, anular magia y hasta crearse un brazo psíquico bien potente. Todo era literalmente magia. También eso nos explica cómo es que una vez Jake, en base tan solo a su imaginación, creó un montón de cosas locas dentro de la casa. Al final, incluso el propio Prismo es literalmente hablando el sueño de un tipo, o sea, la encarnación mental de este, que hablando de los sueños, como sabrán, el búho cósmico viaja a través de estos, y aun cuando murió en uno, los demás dioses pudieron sacarlo de tal sueño para luego hacer el juicio, lo que recalca que de hecho, cada sueño en sí mismo es una existencia tangible. Incluso existen algunos sueños más potentes y cerrados que pueden formar realidades, siendo que en el propio Enchiridion se hace mención a que el universo principal es un sueño de un ser más de otro de los incontables universos, y eso no implica que unos sean ficticios para otros, todos se mantienen
viven en un mismo rango de existencia. Y eso de que los universos vienen de sueños no es algo sacado tan solo del Enchiridion. La propia serie nos da ejemplos de eso, como Finn creando a través de un sueño la dimensión de los cojines, Jake con su propio mundo mental plasmado en Fiona y Cake como otro universo, o incluso la propia realidad de estas que era mantenida tan solo por la mente de Simon. Después de todo, apenas perdió su locura, terminó condenando esa realidad a que exista el Coppel y que tengan que pagar impuestos. Después de todo, por algo es que el escarabajo en la temporada 2, mientras deseaba poder ver que estaba haciendo el búho cósmico dentro de un sueño, al mismo tiempo estaba viendo muchos universos diferentes, al ser al final del día todo lo mismo. Así que en el caso de que los universos sean sueños, seguro pueden preguntarse, ¿qué ocurre con estos cuando la persona despierta? Y hay dos posibilidades. Primero, si es muy caótico como un sueño común, simplemente desaparece, deja de existir de repente. Por otro lado, si es muy complejo y preciso, como ocurrió con el mundo de los cojines, a la hora de despertar, los propios individuos que viven en tal universo ya son capaces de mantenerlo con sus mentes, como ya lo expliqué con anterioridad. Y aunque este tipo de sueños son los más extraños de ver, entre los trillones de universos que existen, han de ocurrir cientos de sueños así al día, dando como resultado el crecimiento constante de la cosmología, siendo algo común que la idea de posibilidades de algo que pudiste haber hecho diferente termina afectando a los sueños. Por lo tanto, igual que en otros multiversos de la ficción, en este existen universos que son muy parecidos pero con una diferencia crucial que termina haciendo que todo sea diferente. Por ejemplo, un Bimo alterno que terminó llegando al cuarto de Prismo. Aunque un sueño no es el único medio por el cual nace un universo, existe un segundo camino, el cual es el propio Prismo, el amo de los deseos, el cual, si le pides algo, simplemente te lo da. Pero si deseas algo realmente complejo que implique un cambio en tu mundo, en lugar de alterar tu realidad, crea una completamente nueva con la premisa en mente y te manda a la misma, siendo este el origen de las realidades vistas en la primera temporada de Fiona y Cake, siendo bastante lógico que solo visitaran mundos de este tipo, al viajar a través de un objeto entregado por el propio Prismo. Ambos estilos en unión permiten la existencia de universos de lo más locos y variados a través de esta existencia. Pero para profundizar en eso, es que está la siguiente categoría, la explicación cosmológica del multiverso. ¡Más grande! Al fin, subiendo la escala para hablar enteramente del multiverso, quiero aclarar que aunque se afirma que este es infinito, Fiona y Cake nos demostró el borde de su existencia, junto con el vital hecho de la sala del tiempo de Prismo, ubicada en el centro del todo, y algo infinito no puede tener centro ni bordes. Lo que pienso es que se habla en general, no importa qué cataclismo ocurra, si queda aunque sea un ser vivo, este podrá soñar, formando así nuevas realidades llenas de seres capaces de también soñar, dando lugar a un ciclo infinito, que da como resultado que sí, contando presente, pasado y futuro, se puede decir que hay infinitos universos. Hablando del origen de la existencia en sí misma, el Enchiridion nos dice algo interesante sobre eso. ¿Quién creó el multiverso? ¿Y quién creó la cosa que creó el multiverso? ¿Y quién creó la cosa que creó la cosa que creó el multiverso? Etcétera. Esto sugiere que el motor mental del pensamiento lógico no está diseñado para determinar la respuesta. Así que no es tan fácil como decir que hay un dios supremo que creó todo. Lo que parece es que, como nos dice el Lich, antes de los universos no había nada, y antes de la nada habían monstruos, incontables, caóticos y potentes monstruos. Para pasar de eso a la nada, debieron de haberse matado entre todos, pero aún quedando muchos claramente, como Orgalork o Kokontepi, mismos que más relajados también podían soñar, creando realidades que crearon otras realidades, en un ciclo absoluto. Me atrevo a decir que billones de años antes de los monstruos, seguramente había otro multiverso que terminó creándolos. Lo que quiero decir es que no es más que un ciclo de creación de inconmensurable tamaño sin un inicio o final, algo muy adecuado para una serie tan rara como lo fue Hora de Aventura. Hasta para mí, un cambiaformas es algo demasiado loco, caótico y cambiante. Por algo es que el dios del caos Golb tiene tanto peso. Igual, como la mente tiene tan tremendo valor, es que por encima de los universos existe un espacio superior, la maleza, el inconsciente colectivo de todos los seres del multiverso, que conecta cada realidad, permitiendo el viaje entre estas, igual que siendo la base de toda la magia basada en cosas orgánicas. Por lo tanto, es una conexión trascendental entre todos los seres vivos. Cada universo tiene a su propio corazón del bosque que funciona como una unión directa con la maleza, pero como la misma maga cazadora aprendió al final, es algo que ya está en cada ser sin excepción. Solo hace falta despertarlo a través de una conexión espiritual que incluye cosas como meditación y un viaje de autodescubrimiento. Este espacio, al encarnar la mente de todos los seres, también es afectado por lo que estos piensan. En concreto, cada vez que alguien reprime en el fondo de su ser una idea o pensamiento,
pensamiento aparece en la maleza como una esfera de dolor. Al final nadie reprime algo por alegría, así que estas viven un complejo proceso que las lleva a cambiar y poder volver a la mente de la persona que lo pensó originalmente, en una nueva forma, aunque claro, en base a la complejidad de cada caso puede tardar más o menos en volver. Esto puede llevar a afrontar tal idea o proyecto reprimido de una mejor manera, o aceptar la tragedia que ocultaste en el fondo de tu ser para así vivir en paz con eso. Este espacio también tiene sus propios seres. Después de todo, esa es la gracia de la vida. Esta se abre camino en donde sea, por lo que con que haya un lugar en donde estén, basta y sobra para que se dé ese resultado con el tiempo. Igual este lugar es tan superior a la existencia que si mueres en este, tu alma no va al reino de los muertos, sino que queda en un singular estado entre la vida y la muerte, que la propia energía vital de la maleza ayuda a cambiar hacia el camino de la vida. Y de hecho, el buen Fern, sin lugar en la existencia al ser un clon temporal, terminó viviendo en esta, y siendo capaz de encontrar su lugar. Que hablando del lugar a donde vas al petatearte de verdad, el reino de los muertos, es nuestra siguiente parada en esta exploración, siendo el universo más importante de todos los que existen, al ser el lugar de descanso de cada alma una vez muere en esta existencia. Y en serio que son muchas, pues cada persona, animal, insecto y planta tiene un alma. Por algo hablamos de 50 mundos muertos de tamaño infinito cada uno, variando el destino sobre el cual irás al morir en base a tu forma de ser y actitud ante la vida, con el mundo 1 reservado para la peor escoria existente, el 30 para los adictos a placeres, el 45 para los de mayor salud mental y estabilidad, y claro, el 50 siendo como el cielo máximo, reservado para aquellos que alcanzaron el nirvana espiritual. Aparte de estos espacios de muerte, está el mundo 37, gobernado por la vida, misma que se dedica de forma continua a moldear las almas que llegan a su zona, para darles un nuevo propósito y hacerles reencarnar, aunque las almas de cada mundo muerto aún tendrán nuevas experiencias en estos, que les permitirían cambiar su mentalidad en algún aspecto, haciéndolos más adecuados para uno diferente. El ciclo continúa hasta alcanzar uno de tres resultados. Primero, estar listo para reencarnar al llegar nuevamente al 37. Segundo, alcanzar la iluminación espiritual y llegar al mundo 50. En este aún puedes volver a reencarnar después, pero al final del día, como estás en el estado máximo de mentalidad, la idea de cambiarla ya estando ahí es prácticamente imposible. Y bueno, el último resultado está en quedarse en el mundo muerto número 1. También sirve como un final definitivo, tortura eterna. Cabe mencionar que todos en todos los mundos muertos tienen la capacidad de conectarse con gente del mundo de los vivos en forma de fantasmas. Solo necesitan querer hacerlo y ya, así de fácil. Por eso es que hay tantos fantasmas en la serie. Me tomó mucho tiempo comprender si el reino de los muertos era algo de cada universo, o más bien, si había tan solo un reino general para toda la existencia, hasta que descubrí la verdad, que Wyatt, el ex de Tronquitos, es clave. Como ya expliqué antes, Prismo crea nuevos universos constantemente por deseos, y una de las personas que pidió algo fue el mismo Wyatt, pero de todos modos, se le pudo ver en el mundo muerto número 1, demostrando que aún sin estar en el universo principal, llegó al mismo destino que los demás, sacrificándose por todos nosotros, yendo a aquel horrible reino solo para dejarnos comprender esta cosmología mejor, siendo esta la estructura general de todo el multiverso. Pero al final no implica la totalidad, siendo que antes de este no había nada, y el mismo sigue en crecimiento al no ser infinito, causando de esta forma que la nada infinita se mantiene, con solo una minúscula parte suya siendo cubierta por la cosmología, y todo este vacío es llamado el antiverso, donde todos los universos son vistos como simples rocas flotantes en la nada, siendo este lugar el espacio donde Golp vive, sin salir de este por el mismo motivo por el cual no mató a todos al instante al final de Hora de Aventura, porque su mayor talento está en su habilidad para no hacer literalmente nada y quedarse sentado en una posición estática sin más. También seguramente en otros espacios de este mismo antiverso es que han de estar los lugares reservados para otras deidades, como su sala de espera, sus prisiones o el salón del juicio. Con las bases de la existencia explicadas, quisiera mencionar el tiempo de Amok, el funcionamiento del flujo temporal por aquí. De base, todo surge de los dos titanes del reloj, los cuales se golpean de forma constante desde siempre, ubicados en el centro del multiverso. Por algo es que se llama el cuarto del tiempo y no el cuarto de los deseos de Prismo o algo parecido. Al de este venir todas las ondas de tiempo que dan lugar al flujo del mismo, con una curiosa política antiparadojas, siendo eso mismo el tiempo de Amok, un planteamiento donde todo ocurre en una sola línea, es decir, que no alteras el tiempo al viajar en este, sino que solo haces algo que ya ocurrió, o sea, que si viajas en el tiempo y vuelves a tu presente, nada habrá cambiado, pues todo lo que hiciste con tu viaje ya había ocurrido de base. Este es el mismo sistema que se usa en los clásicos viajes en el tiempo de advertencia de un destino trágico que terminan provocando ese mismo destino trágico. En este caso, puede surgir la duda de qué pasa con la paradoja del abuelo, sobre qué le ocurre al tiempo si retrocedes en este hasta matar a tu propio abuelo antes de que tuviese descendencia, por lo que no deberías existir, pues lo que la lógica de Hora de Aventura nos explica es que alguien o algo te detendría seguramente, pues si hubiese alguien capaz de viajar en el tiempo y a la vez siendo capaz de acabar con su propio abuelo sin que
nadie se lo impidiese, directamente esa persona no habría existido para empezar, por su futuro tan paradójico. El único espacio en donde es posible crear ese tipo de paradojas y cosas locas es en el propio cuarto del tiempo, pues al ser de donde vienen todas las ondas temporales que dan lugar al mismo, es el único espacio que técnicamente está fuera del tiempo, así que en este sí se puede viajar, cambiar cosas y todo ese tipo de cosas. Y si te encuentras contigo mismo, pues uno de los dos se termina distorsionando para convertirse en un accesorio para el otro, así todo bien maniacote. Pero bueno, ya con todo esto expuesto, al fin podemos pasar a hablar de los reales pesos pesados del verso, no de lugares especiales, sino de quienes los manejan, o sea, las deidades. Incluyendo, pero no limitado, a Robin Hood, Reina Sirena, Gandalf, Criatura del Pantano, Hombre Espacial de los 80, Estrellas de la NBA del 2002 y Mujer Maravilla. A lo largo de las series hemos visto a incontables, junto a muchos seres que fingen o aparentan ser una. La principal diferencia entre gobernantes poderosos a comparación de una deidad real es que estas son únicas, solo hay un prismo, un búho cósmico, un cuarteto G, a diferencia de, por ejemplo, el padre de Marceline. Con respecto al origen de un dios, estos no nacen, se hacen. Eso no significa que haya un ser máximo que las crea desde cero, sino que toman a alguien adecuado por su relevancia, mentalidad o capacidad y le otorgan algo de poder cósmico para transmutar su cuerpo, como se vio en el pasado del búho cósmico, por ejemplo, aunque el título no otorga fuerza. Después de todo, Cake pudo vencer a varios dioses a la vez, a lo mucho daría poderes especiales indispensables para sus nuevas labores. Uno de los ejemplos más curiosos es el padre de Finn, Martin Mertens, conocido por ser un gran estafador que terminó en una prisión divina por una de sus clásicas estafas, revelada al fin en Fiona y Cake, pues era buscado por deserción, lo que nos deja ver que Martin estafó a los propios dioses, obteniendo un cargo de deidad, el cual quiso dejar por X o Y motivo y por eso fue condenado. Si se preguntan por qué no tiene nada cósmico en su ser, es porque ya le habían hecho todo el juicio, fue visto como culpable y condenado. Claro que en el proceso le quitarían toda su energía cósmica. Con todo expuesto, es hora de presentarles las 4 categorías de dioses. Esto no define para nada quién es más fuerte o más débil, tampoco de quién tiene más habilidades especiales, solo están ordenados en base a la importancia general que poseen. Para empezar, están los clase B, seres capaces de aportar a la existencia, pero que si mueren, no hacen la gran diferencia. Entre estos están la mayoría de dioses random, junto a los capturados por el escarabajo. Después de todo, si fuesen más importantes, este habría sido juzgado por matar a algunos. Pero pues nada, en esta categoría solo hay 3 con los que quisiera profundizar. Primero está Keirosifón. No sabemos nada de él aparte de que trabajaba en algo llamado el fuego sagrado. En lo personal, viendo como un dios de alto rango condenó a 2 hermanos por comerse su pizza, la verdad, veo válido creer que el fuego sagrado está dentro de un horno sagrado que sirve para crear comida sagrada para los de clases superiores. Luego tenemos al dios de las fiestas, revelado recientemente como una verdadera deidad. No es difícil deducir su función, no hacen nada más que festejar, así que debieron darle un cargo como el de proteger la diversión, o sea, que es un Beto bullicio furro. Y como último dios de esta clase que quisiera mencionar, está el mismísimo Cuarteto G. Son de los dioses más fuertes que conocemos, es verdad, pero eso no cambia su irrelevancia en el gran esquema de las cosas, protegiendo Marte y a la Tierra sin más. Es tan irrelevante que a ninguna deidad le importó su aparente muerte, pero eso no cambia todo el peso que consiguió en la historia. Solo hay que recordar la frase de I for Love, siendo visto como una real deidad absoluta por la gente de U. Como dato interesante, está confirmado que el universo principal de la serie es igual que el resto, sin nada especial. El motivo por el que hay tantas deidades en este es porque eso es lo normal. La cantidad de dioses clase B es tan alta que casi todos los universos tienen algunos vagando por ahí. Ahora, yendo con reales piezas de la existencia, tenemos a la clase A, los seres importantes, pero no indispensables, es decir, que se sentiría su falta, aunque sin implicar el fin del multiverso. A partir de esta categoría, causar la muerte de uno es un gran crimen cósmico. Los 5 seres conocidos de este rango son Prismo, el búho cósmico, el gusano kármico, los carceleros y el escarabajo. Yendo en orden, Prismo es un viejo capaz de soñar con un avatar suyo que, desde el centro del multiverso, crea universos en base a deseos y cuida la existencia de una que otra inconsistencia. Considerando que de forma inconsciente cualquier ser es capaz de crear con sus sueños un universo, yo diría que el real poder de Prismo es el de controlar su sueño, estilo un sueño lúcido, aunque claro, potenciado con energía cósmica, de forma que puede crear cuantas realidades quiera solo pensándolo. Luego tenemos a los hermanos, el búho cósmico y el gusano kármico, ambos ligados a la mente de las personas de todo el multiverso, el búho siendo el encargado de convertir en premoniciones algunos sueños alocados y sin valor, creando así un punto absoluto, como la muerte de ciertas personas o incluso cosas más banales.
personales. Ya depende de las órdenes del jefe del búho que le encarga a qué sueños ir. Con respecto al gusano kármico, es el más noble de todos, pues su trabajo es complementar el proceso de la maleza, siendo quien condensa y deshace las ideas reprimidas en ese espacio, apoyando mentalmente a todos en el multiverso a lidiar con las cosas que reprimen en su ser. Y para concluir, tenemos la sección de los castigadores, como los carceleros de la Ciudadela de Cristal, para mantener preso a cualquiera que haya cometido un crimen cósmico, y el escarabajo como el encargado de capturar a quienes son culpables de aquellos crímenes. Su labor tenía menos peso antes, pero tras la muerte de los carceleros se volvió el único encargado de capturar a estos seres, hasta que fue destituido y seguramente reemplazado. Y bueno, mis espectadores, al fin les presento la categoría más genial, la clase S, aquellos que manejan el multiverso, y que la muerte de tan solo uno implicaría el fin de la existencia de una u otra manera. Primero que todo está Orbo, el supervisor de todas las deidades antes mencionadas hasta ahora, por lo que hablamos del encargado de que todos cumplan su trabajo como es debido, e igualmente cumple el rol de juez a la hora de los crímenes cósmicos. A continuación tenemos a Vida y Muerte, los encargados de lidiar con cada alma de la existencia una vez deja su cuerpo al morir. No es solo por la reencarnación, pues el propio bienestar de las almas en los mundos muertos es vital para la existencia del multiverso. ¿Por qué otro motivo creen que el mundo donde Lich consiguió acabar con toda la vida aún seguía existiendo? Si no hay nadie capaz de pensar en su universo, este debería dejar de existir, pero aún seguía. Esto es porque todos los habitantes de aquel mundo pues se fueron directo al mundo de los muertos, y aún de forma indirecta se mantenían recordando experiencias de cuando estaban vivos, o sea, pensando en ese universo. Volviendo con estos dos primordiales, su gran importancia se encarna en sus seguros de vida, pues si alguno de ellos llega a morir, aquel que lo mató toma su rol, de forma que la existencia nunca esté sin la vida o la muerte. Siguiendo están los titanes del reloj, aquellos que al golpearse mutuamente generan el avance del tiempo de toda la existencia. No parecen estar vivos y solo se golpean, pero si uno solo se detuviese, el tiempo dejaría de avanzar al instante. Es de hecho el único medio real por el cual se podría acabar con toda la vida. Si no hay tiempo, nada avanza, y por lo tanto nadie puede seguir soñando. Y para ver la gran importancia de estos dos, solo hay que recordar una vez más que el cubo de Prismo es llamado el cuarto del tiempo. En otras palabras, a lo mucho se podría decir que Prismo vive en el ático de ellos. De hecho, una labor extra que tiene es la de cuidarlos. Nunca cambian, se mantienen en su pelea infinita, pero es mejor tener un alterador de la realidad por ahí vigilando, solo por si acaso. Y hablando de gente que supera a Prismo, es hora del mayor ejemplo de eso, aquel que anula sus deseos solo con su poder, Golb, el dios del caos. A pesar de ser conocido como el ser más poderoso de su verso, nunca actúa, simplemente porque no le importa, solo se queda quieto, disfrutando del caos de la existencia. Saben que la mentalidad es algo vital en este verso, por algo existen espacios dedicados tan solo a esta, como la maleza, los espacios grumosos y las nocheosferas, pero con ideas tan fundamentales como lo es el propio caos, parece ser que pueden tomar una forma física, dando como resultado al gran Golb, mismo que nunca necesitó hacer nada, al ya crear caos tan solo con su existencia, y eso basta para retroalimentar su ser, aunque claro, su estado estable es solo el actual, pues parece que en su pasado sí atacó varios mundos por el multiverso, hasta que toda la existencia tuvo suficiente de su estilo maniacote. Y bueno, llegó la hora del tema más debatible, y es sobre el dios teorizado por el fandom, Malus, la encarnación del orden. Algo lógico, si existe un dios del caos con tremendo poder, toda la existencia sería como la nocheosfera. Hace falta un contraste, el dios del orden, Malus, nunca presentado, pues él no desea cambiar las cosas, solo mantenerlas estables, de forma que es lógico que apenas intervenga, si es que existe, claro está. Igual que estos encarnan conceptos primordiales, parece ser que la realidad funciona a través de 4 elementos: hielo, fuego, baba y dulce, por algún motivo, así que eso causa que de la propia existencia nazcan individuos potenciados por uno de los 4 respectivos elementos en cada universo, dando como resultado a los elementales. Ya depende de estos si usan bien o mal sus poderes. Pero no se confundan, este no es el final. La clase S no es la mayor, existe una más, y hablo de la clase Z, reservada para el dios más poderoso e increíble presentado en todo este universo, aquel que ni siquiera yo podría vencer. Hablamos del jefe de Prismo, no Orbo, sino su máximo jefe, aquel que está por encima en toda la cadena de mando, aquel que hace lo que quiere cuando quiere, pero que con su tremenda sabiduría solo hace lo correcto para la existencia. Hablamos del máximo dios. Muchos creen que el jefe de Prismo es aquel que toma el rol de Malus, la contraparte de Golb, pero eso es ridículo. Solo hemos visto el teléfono que usa para comunicarse, pero eso ya da suficiente información, pues posee un ala de ángel y otra de demonio. Hablamos del punto medio exacto, no orden, no caos, sino el dios del equilibrio, aquel que mantiene el balance de todo el multiverso, destruye cuando toca y crea cuando es necesario. Es aquel que con su gran poder mantiene la existencia de tal forma que ni Golb ni Malus sienten la necesidad de interferir. Después de todo, ¿por qué más creen que el escarabajo, mientras cumplía con sus labores, se atrevió a decirle al mismísimo Golb
Stay out of this. Porque sabía que su jefe máximo era un pez aún más gordo. Y al fin llegó la hora de hablar del fenómeno cósmico más conocido de Hora de Aventura, aquel que dio como resultado toda la trama, los cometas catalizadores. Cada 1000 años, la Tierra recibe el impacto de un cometa cósmico que viene con el único fin de formar cambios. Entre los pocos que conocemos están el mismo el Lich y Finn el humano, siendo reencarnaciones de cometas catalizadores diferentes. Se pensaba que era Golb quien los lanzaba, junto a algún ser bondadoso que era su contrario, como el Rey de Marte o algo así, pero nada parecido, es solo una deidad y Golb no tiene relación con estos. Al final el Señor de la Muerte, el Lich, aquel supuestamente ligado a Golb como su último sirviente, no pasa de ser un fanboy en realidad, una criatura creada con el instinto y deseo de acabar con toda la vida, y al aprender de esta deidad, se volvió fan sin siquiera entender su idea de existir, pues como ya ocurrió incontables veces, el Lich cumple su labor, termina con toda la vida en su universo, llega con el propio Golb preguntando qué es lo que sigue, qué más debe hacer y lo que sea, y el dios del caos solo se queda como What the fuck? ¿Y este random? y procede a matarlo convirtiéndolo en uno de sus muchos bloques. Después de todo son contrarios, si el Lich termina con toda la vida, ya no hay nadie que cree caos, ni que haga nada, por lo que termina creando el orden máximo, justo lo opuesto al deseo de Golb, de forma que Lich no pasa de ser alguien que vio a una deidad con bases algo parecidas a las suyas, ignorando todo lo demás que implicaba, y se quedó solo con la parte que le gustaba, justo como el religioso promedio, o muchos fans de Spider-Man también. Así que bueno, vean la historia de Lich y Finn de forma cronológica. Hace 65 millones de años cayó el cometa catalizador de Lich, extinguiendo a los dinosaurios, quedando su esencia en el planeta, poseyendo gente y cosas así, aprendiendo de Golb, moviéndose entre las personas y haciendo cosas hasta que al fin logró causar la guerra de los champiñones, y más en concreto, la formación de la gran bomba, aquella llena de esencia del meteorito original, permitiendo su reencarnación completa para crear caos por todo el planeta, y así extinguir la vida. Y pocos años después cayó un nuevo cometa catalizador, el de Finn. En esas épocas nadie sabe qué pasó con el Lich, y por qué no acabó con la vida en ese tiempo a pesar de ser su mejor momento con diferencia y tener su propio ejército, así que sumando los puntos, la conclusión es evidente. Sí, es una pena terrible. The Lich. Le cayó un meteorito mientras caminaba en la calle. Luego ambos siguieron reencarnando en más cosas. Unos 900 años después, el Lich recuperó de nuevo su cuerpo, solo para ser vencido y encerrado por Billy, siendo liberado y eliminado por el propio Finn unos 90 años después. Espero haberme dado a entender. El dios máximo de esta cosmología, el jefe de Prismo y el dios del equilibrio, mantiene dicho balance con sus cometas catalizadores, aprovechándose de su existencia superior para ver el presente, pasado y futuro como uno mismo, sabiendo de forma exacta qué tipo de energía lanzar, si positiva o negativa, para crear tal balance. Por algo los únicos universos que realmente tienen una de las dos por encima son los que son deseados por Prismo para eso. De hecho, nunca lo olviden, cuando Finn le pidió a Prismo que el Lich nunca hubiese existido, no pudo cumplirlo, solo lo mandó a una realidad donde este aún estaba contenido. No podía solo impedir su existencia ya que era una creación de su propio jefe. Al final todos los cometas catalizadores son uno mismo, con el único fin de mantener el equilibrio en cada una de las posibles realidades. Sin dudas este es un universo muy caótico, no tanto por el caos en sí, sino por su habilidad de cambiar entre caos y orden de forma constante, pero repitiendo las mismas cosas en un ciclo sin fin al final de cuentas. Después de todo se podría decir que Bill y Marceline sabían muy bien de lo que hablaban. Toda mi vida combatí a seres malvados. Pero siempre aparecen otros nuevos. Acabarlos es un esfuerzo inútil. Que todo se repite una y otra vez. Y nadie aprende nada porque nadie vive tanto para ver los patrones. Algo repetido incluso entre los imperfectos sistemas de las deidades, pues a pesar de tener eones de existencia, siguen cambiando de forma constante, como por ejemplo el dejar de lado la idea de la ciudadela de cristal y en su lugar ahora utilizar el vórtice del dolor. Pero así es la vida, llena de cosas buenas y malas también. Es un equilibrio, lo único que siempre se mantendrá constante es el cambio. Siempre todo seguirá alterándose, con el paso constante e implacable del tiempo. Quizás los errores se repitan, quizás aprenda de ellos, quizás tengas grandes pérdidas, o nuevas increíbles amistades. Todo es posible en el futuro. Lo único que no ocurrirá es que sigas en el mismo lugar en donde estás. Es lo mismo que Finn aprendió tras tantas experiencias, el cómo no sirve solo sufrir por ese lado caótico. Aun si las cosas estarán mal en el futuro, o si están mal en el presente, vale la pena esforzarse por cambiarlas, porque estén bien y se puedan disfrutar. Después de todo, la vida es una lucha constante y cada round es una nueva experiencia, llena de cosas bellas que valen la pena. La salvé usando violencia y eso no es malo, Billy, porque la anciana está viva gracias a esto. Y mira lo feliz que está prendidísima.
¿Cómo sigues adelante? Es lo que hacen los héroes. ¿Cómo sabes si lo que haces es correcto? Escucho a mi corazón de héroe y confío en que el universo me guíe. Solo toca seguir adelante, mientras te guías por lo que es correcto dentro de tu corazón y tu alma, esforzándote por dar lo mejor de ti. Y si todo sale mal, pues eso implica un nuevo mañana, que puede ser 1.000.000 de veces mejor, o también peor, no hay que negarlo. Todo depende de qué hagas para cambiar tu realidad. Las formas siempre cambian. El cambio es su estado natural, y el nuestro. Aun si no cambiamos por fuera, nuestro interior cambia continuamente. Hay algunas cosas sobre mí que he ignorado por mucho tiempo, y temo a esas cosas. Pero son parte de quien soy, y siempre que conozca la forma de mi alma, estaré bien.